En unos momentos ustedes van a oír un poquito del pastor José Mateos, que es un miembro de la Iglesia Casa de Alabanza, también es un pastor misionero, al cual Dios le ha abierto puertas para regresar a Venezuela en viajes cortos de misionero, para animar a los pastores, y todo basado en una palabra profética que el Señor le dio a él, en cual los ancianos de la Iglesia lo han apoyado, y estamos seguros que eso es una palabra de Dios y que el Señor lo está usando y lo va a usar grandemente en el país de Venezuela, ya que él es venezolano. Así que siéntense y escuchen esta entrevista porque creo que va a servir de grande bendición. Bien, mi nombre es José Mateus, mi esposa es Carolina Mateus, nacimos en Venezuela y hemos llegado acá a Estados Unidos por 22 años viviendo. Somos ciudadanos americanos, adquirimos la ciudadanía y en mi país yo he venido trabajando como misionero, pero también estudié en el college, me hice abogado y estudié también en los institutos bíblicos para prepararme en teología. Además, hemos tenido muchas experiencias en misioneras en diferentes partes del país. Y siento que soy un hombre que lo principal en su vida es querer servirle al Señor y ganar almas para Cristo. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que los trajo a ustedes de Venezuela a los Estados Unidos? Mi esposa, cuando yo no la conocía, ella era una niña de 14 años, vino palabra de Dios a ella y Dios le habló y le dijo, prepárate, porque tú vas a vivir en los Estados Unidos. Y cuando estés allá, yo te voy a proteger. Entonces llegó un momento donde habíamos terminado una labor misionera en el Zulia y estábamos preparados para ir a otro lugar. Y el Señor le volvió a recordar, este es el momento, debes ir a Estados Unidos. Y ella me advirtió a mí que Dios le había hablado sobre Estados Unidos y estuve de acuerdo y vinimos a hacer misiones acá también. ¿En qué parte de los Estados Unidos llegaron? Llegamos en la Florida Central, la ciudad de Kissimmee, y allá fue donde empezamos a servir al Señor como misioneros acá en Estados Unidos. ¿Y en qué parte de la comunidad te enfocaste en su misión o plantaste iglesia? ¿Cómo fue eso en la Florida? Sí, al principio fue rápido porque un pastor de apellido Puy, él nos dio la cobertura para pedirnos como misioneros. Entonces, él muy rápido nos pidió que abriéramos una iglesia. Y yo le decía, pero en misiones hay que esperar como 4 años. Aquí no va a esperar ningún 4 años, vamos a empezar. Y él es una persona así muy rápida, muy dinámica. Y hicimos, bueno, vamos a comenzar. Y cuando la iglesia fue tomando cuerpo, el Señor nos permitió entender que el trabajo iba a ser predicar el Evangelio, una iglesia, todo eso, pero enfocado con los inmigrantes, la comunidad de inmigrantes de todos esos países de América Latina que vienen a hacer una vida, una esperanza en Estados Unidos. Y con ellos empezamos a hacer la misión para hacer, en inglés dice support, poder fortalecerlos e insertarlos y que cumplieran el sueño americano. Qué interesante. Y desde la Florida llegaste a Ohio. ¿Cuál fue esa transición de la Florida a Ohio? Sí, el tiempo, entendimos que el tiempo en la Florida había terminado y sabíamos que íbamos a ir a movernos a otro lugar, pero había unos profetas. Hay un profeta que es muy conocido en la televisión americana, que es del nombre de él es Bob, y una profeta de verdad, que es la pastora Darling, allá en la Florida. Ellos, junto a otros hermanos, nos decían que Dios nos quería en el norte, que debíamos subir al norte, porque allá íbamos a hacer un trabajo de hacer puentes entre los diferentes cristianos, denominaciones. Y
aunque eso no fue lo que vimos en Ohio, pues en este momento eso se está cumpliendo. Era algo que Dios iba preparando a su manera. ¿Y cómo llegaste a la iglesia Casa Alabanza? Sí, bueno, la iglesia Casa de Alabanza es una iglesia donde se congregan, son parte de esta iglesia, Pepo, que ha sido mucho pastor de niños, Ana Cecilia, que es cantante, la pastora Indira, que es la esposa del pastor Edwin, y subimos hasta acá, y cuando siempre queríamos esta iglesia porque la conocíamos, sabíamos, la visitábamos de vez en cuando. Yo nunca le he dicho esto al pastor Gilbert, pero uno de mis sueños es que Dios use a Gilbert en inglés, español, con muchas cosas, y eso va a suceder, porque hemos estado orando. Y llegamos acá a la iglesia y sentimos que era nuestro lugar. No es muy difícil entender que esta es una familia. La iglesia tiene un espíritu familiar y nos quedamos acá y empezamos a trabajar. Y bueno, somos parte de esta familia, somos hermanos de los hermanos, no solamente espiritualmente, de verdad. Y los pastores, la pastora Iris, el pastor Gilbert, nos quieren como sus ovejas, como sus hijos espirituales. Y diferentes áreas de ministerio en cual usted y Carolina han servido aquí en la iglesia. Díganos un poquito de su servicio aquí en la iglesia. Sí, nosotros hemos trabajado dando clases de teología a los líderes de los grupos pequeños en español. Hemos trabajado también, en mi caso, he participado porque soy ministro ordenado, en las bodas, he participado en muchos funerales, no solamente asistiendo, sino también haciendo los funerales, bautizando, y también algo muy precioso dentro de la iglesia, que son los grupos pequeños. Hemos estado en un grupo pequeño que se nos salió de las manos, creció mucho, pero ya los líderes han salido de allí y todo eso. Hoy me estaba preparando para venir acá y decía, bueno, ahora es pequeño y hay 11 personas, imagínate. Pero es una bendición. Y mi esposa ha hecho un trabajo de muchos años en la iglesia con los niños. Para ella eso es especial, porque ella conoció al Señor a la edad de 8 años. Y ella entiende que los niños son futuros ministros y así los trata. Y ha trabajado acá en eso y hemos apoyado en muchas cosas, en actividades de los caballeros acá en la iglesia. Y bueno, siempre ha sido todo de mucha bendición. En los encuentros también hemos enseñado, mi esposa y yo. Dígame un poquito de el momento donde llegó un profeta aquí a la iglesia, no hace mucho, yo creo que hace como 2 años que llegó el profeta Gary Hayes. Dígame qué sucedió en esa reunión, explícale un poquito de esa reunión y qué ocurrió, que recibiste una palabra específica profética. Sí, la historia de eso comienza hace 3 años. Nosotros sentimos que nos íbamos a mover. Cuando sentimos eso, para mí fue un poco fuerte tener que comunicárselo a los pastores, porque hemos estado tan juntos, y es que yo no sabía para dónde es que me iba a mover. Entonces invitamos a almorzar a la pastora Iris, al pastor Gilbert y su esposa Eileen, y les comunicamos eso. Mire, hemos sentido que hay un mover, nos tenemos que mover. Bueno, en eso pasa un año, uno tratando de esperar cuál era el movimiento, y viene el profeta Gary Hayes y aquí a la iglesia y comienza a ministrar. Cuando él comienza a ministrar a diferentes personas proféticamente, yo rápido entiendo que ese es un profeta del Señor, porque él hablaba cosas que ni el pastor Gilbert sabía, ni lo sabía la congregación. Por ejemplo, él habló a una dama que se congrega en el servicio de español,
que ella es una líder de la ciudad. Es una mujer que desde joven ha trabajado en pro de la comunidad latina y nadie aquí sabe de ella eso. Porque ella recientemente ya se ha convertido. Entonces, él le dijo a ella, vienen otros trabajos que tienes que hacer para mí, te dice el Señor, donde vas a afectar a la comunidad, porque tú has trabajado en eso y sabes lo que vas a hacer. Era un profeta a quien estaba hablando allí. Estaba también en otros hermanos, unos hermanos de acá de la iglesia que estaban pasando por una transición, por una dificultad, se habían desconectado del grupo pequeño, y él les habla todo eso y les dice que van a conectarse. Y eso ha sido una bendición hasta hoy, porque Dios habló directamente. También una pareja de jóvenes donde él es un muchacho bien de poco hablar, pero él le llega el profeta y le empieza a decir algo que nosotros no sabíamos, que él va a escribir libros sobre niños, que los libros se van a difundir por toda la nación. Y yo lo que sabía de él es que era un buen trabajador, que toca muy bien los timbales, pero nada más. Y luego él nos explicó que ese era uno de sus sueños, que él lo hacía en secreto, y hasta hoy ya él ha pasado de varios libros y es conocido nacionalmente. Y luego conmigo, nadie sabía en la iglesia que yo fui entrenado para ser un líder en la nación, en la política, por un partido muy importante que había en Venezuela, y ese partido agarró a 300 jóvenes y nos entrenó para que en el momento en que fuéramos alcaldes, concejales, diputados, presidentes, estuviéramos preparados para eso. Y nadie lo sabía aquí. Cuando ese hombre viene y dice que tú eres un hombre de Estado, que conoces cómo manejar el Estado, y digo, oh, esto es de Dios. Nadie le puede haber dicho eso, porque nadie en mi iglesia lo sabía, ni mi misma esposa, porque tengo tantos años en el Señor que ella nunca me ha visto en esas áreas. Pues él empieza a hablar y dice que debo ir a Venezuela, que voy a hablar allá la palabra, que cuando la hable Dios va a transformar las personas, que muchos se van a convertir, y él dice que iba a viajar varias veces, y dice que Venezuela se va a levantar, va a ser un país de mucha bendición, que va a tocar a otras naciones, va a haber muchas bendiciones allí. Bueno, él me dice eso y yo soy honesto, no lo entendí en el momento, estaba yo confundido. ¿Cómo es eso que me voy para Venezuela si yo vivo aquí? Si se supone que voy a ser misionero en otros lugares, pero no, era volver al país. Y me tardé un año en entenderlo, pero la iglesia nos ha apoyado. Nunca en mi trabajo misionero yo recibí apoyo económico, con logísticas de oraciones, todo eso, como me apoya ahora la iglesia. Es una bendición que eso está sucediendo, y que Dios nos está permitiendo hacer ese trabajo con el respaldo del pastor y los ancianos de la iglesia. Díganos un poquito, porque el año pasado lograste llegar otra vez a Venezuela. Estuviste allí por algún tiempo. Díganos el tiempo que estuvo allá y cómo el Señor ha abierto puertas en Venezuela en estos viajes misioneros que estás haciendo, porque tú no estás viviendo allá en sí, mudándote para allá, pero estás haciendo unos viajes bastante largos. Explícale a la iglesia un poquito lo que es eso, cómo el Señor ha abierto esa puerta, y que los huesos secos, que son esa palabra específica que el Señor te dio. Sí, el Señor dijo, vas a hablarle a los huesos secos y ellos se van a levantar y va a haber mucha bendición. La dinámica que hemos pensado, siempre en los planes pueden tener ajustes, cambios, pero la iglesia con nosotros ha visto en los planes ir allá
estar 2 meses en Venezuela y 1 mes acá. Llego allá y cuando tengo solo 20 días, estalla una pandemia mundial y quedo encerrado en Venezuela por 10 meses. Y allí empiezo a hacer el trabajo y el Señor me ha ayudado en todo. De verdad, Dios me ha cuidado, me ha bendecido. Mucha gente de allá me cuida. Tengo esa bendición que me mima mucho la gente, me trata con cariño. Donde esté, en cualquier lugar, ha sido así. Le doy gracias a Dios por eso, porque aunque parezco una persona muy delicada y frágil, pero la fuerza es otra cosa. Son las fuerzas de un levantador de pesas, son distintas a las fuerzas de una madre defendiendo a un niño, o la fuerza de un hombre que necesita trabajar y hace el trabajo al doble. Y en mi caso es la fuerza de poder estar en una nación con dificultades como Venezuela, pero entender que no nos va a detener nadie en hacer el trabajo, pues, dispuesto a caminar, etcétera. Díganos un poquito del trabajo que, aunque había la pandemia y estaba encerrado en sí, limitado, pero pudiste lograr ministrar a pastores y líderes y a los pueblos que estuvieron allá. Díganos un poquito de la misión. Sí. Cuando llego allá a Venezuela, el pastor de la iglesia, Pastor Gilbert, mi esposa, me decían, ¿dónde vas a llegar? Y yo le decía, miren, yo voy a llegar a un lugar, pero no sé dónde está. Pero tranquilo, no se preocupen. Si yo tengo cualquier cosa, yo los llamo, porque la iglesia estaba lista para apoyarme en lo que fuera. Entonces un pastor me llama y me dice, y él se toma la atribución de hospedarme, de conseguir personas que me prepararan la comida, que me lavaran la ropa, que me llevaran a la iglesia de él. Y él empieza a hacer eso. Y cuando llego allá, en la misión queremos primeramente hablar con los pastores, porque los pastores representan las iglesias. Y es más fácil ir hablando con pastores porque cuando el pastor tiene la idea, él la va a aplicar. Entonces, habíamos hecho un estudio, hoy lo entiendo muy bien. Si pudiéramos tener 20 contactos en esos 2 meses, sería un gran triunfo. Si era menos, pues no hay problema. Hermanos, llego y a este hombre lo visitan 20 pastores en esa noche y me meten en una reunión con ellos para que yo empiece a hablar. Y hay algo chistoso, bueno, me voy mañana porque ya hice el trabajo, pero no, había que trabajar. Y luego él está él quiere hacer algo por los pastores de allá. Y me dice, como tú eres misionero, vente conmigo. Entonces, él empieza y en esos 20 días pudimos reunirnos con 300 pastores. Era algo, y una noche él está comiendo y me dice, yo te voy a confesar algo, pastor, que cuando estábamos reunidos, porque él lo conocí una sola vez en mi vida junto con el pastor Gilbert y el pastor Edwin, nosotros nunca habíamos visto a ese pastor. Y él viene y me dice, cuando yo estaba en la mesa y tú decías que le ibas a hablar a todos los pastores del país, eso me pareció una utopía, un imposible. Y yo no sé si lo notaron en mis ojos, pero yo reaccioné diciendo, eso no puede ser. Pero ahora que estás aquí, yo he visto que sobrenaturalmente Dios está reuniendo a los pastores. Es algo, es sobrenatural, porque mi iglesia me conoce, los pastores me conocen. Yo no tengo nada de especial para estar moviendo cientos de personas, pero fue Dios. Me usó como Dios usó un árbol para hablarle a Moisés y así, ¿no? El Señor hace cosas. Y el trabajo aparentemente se paralizó cuando empezó la pandemia. Se tomaron medidas como en muchas naciones, pero Venezuela, el presidente dijo,
yo voy a tomar medidas más fuertes porque no tenemos aquí los hospitales que hay en Estados Unidos y en Europa para ayudar a la población. Y esto es lo que puede convertirse en una mortandad. Y él hizo bien, puso medidas muy estrictas y luego él dijo allí que por 40 días nadie se moviera. Y yo respeté eso. Y vino una horas en que se permitía. Al principio fueron 2 meses hasta las 12 del día. Luego 3 meses más hasta las 3 de la tarde. Y en los últimos meses era hasta las 6. En ese tiempo es que yo podía hacer el trabajo. Era limitado, pero había otras limitaciones. No había gasolina, no había un buen transporte público, no había la facilidad de los taxis. Y aprendí a caminar. Yo siempre admiré a Jesucristo caminando, pero ahora me tocó a mí caminar ahí y digo, Cristo me ama, porque yo veía eso muy bonito leyendo la Biblia, pero allí dije, Jesús me ama todo lo que caminó por mí, fue extraordinario. Y era que tenía que caminar, los pastores de la iglesia, por la misericordia de Dios, conocen Maracaibo, es una ciudad plana pero muy grande, hay casi 3 millones de personas. Y para caminar de un sitio a otro eso toma tiempo. A veces caminaba 1 hora, 2 horas, muchas veces 3 horas. Y cuando hacía eso, quisiera hablar un poquito rapidito sobre el horario, el schedule, cómo hacía los días. Bueno, temprano orar, bañarme, desayunar, y a las 7 de la mañana, porque el profeta había dicho que iba a predicar muchas veces, y ahí sí que lo experimenté, hermano, tenía que estar a las 7 en radio hasta las 8 de la mañana, un programa llamado Casa de Alabanza en Radio, que era un programa misionero, y yo ministraba allí como un misionero, y era impactante, hermano. Les quiero decir que el joven que manejaba los controles muchas veces caía llorando sobre el escritorio. Y yo decía, si él está así, hay gente que está así. Y luego me lo decían en las calles, lo que eso pasaba. Bueno, cuando eran las 8 terminaba el programa y me iba caminando a encontrarme con un pastor. Quizás llegaba caminando 9, 10 de la mañana, hablaba con ese pastor y tenía que predicarle a él, darle un estudio de todo lo que estaba pasando. De allí al mediodía me pasaba que otro pastor, esa parte era muy fuerte para mí, porque donde llegaba me brindaban almuerzo y me daba pena porque los recursos son muy bajos. Pero entendí que también era una bendición para ellos el compartir su almuerzo conmigo. Y cuando salía de allí a las 2, estoy hablando en el tiempo que ya llegaba hasta las 6, a las 2 seguía caminando y ya a golpe de 4:30 de la tarde hablaba con un tercer pastor. El promedio era eso, de unos 3 pastores diarios enseñándoles a cada uno. A veces había servicios clandestinos. Nunca pensé hacer cosas clandestinas, pero allí ocurrió en la misión, eso pasa. Gente que me decía, vámonos a un lugar donde vamos a estar 6, 7 pastores orando toda la noche. Y me iba con ellos y hacía vigilia. Entonces, luego, hablando con estos pastores, les proponía que hiciéramos una reunión con más pastores. Entonces, salía del programa de radio y me iba a la reunión. Dios nos permitía comprarles un desayuno bien nutritivo, bien bueno. Y ellos comíamos y después de comer les hablaba. Y así llegué a hablar hasta con 700 pastores. Y hay muchas inquietudes, me siguen llamando, me envían, gracias a WhatsApp, me envían comunicaciones y sé que lo que viene este año va a ser todavía.
Habla un poquito de la economía del pueblo de Venezuela. En sí, el sistema del gobierno, muchos aquí en los Estados Unidos conocen que Venezuela está bajo un liderazgo muy distinto comparado a los Estados Unidos. Pero habla de la condición de los pastores, de la iglesia, de la comunidad de Venezuela, económicamente y espiritualmente. Debido a que un trabajador, el salario básico son $3. Imagínate que a ti te pagaran $3 al mes. Es difícil. Entonces cuesta mucho para alimentarse. Hay programas, gracias a Dios, que hace el gobierno de vender una bolsa de alimentos bastante económica y eso ayuda. Pero no vive la mayoría de los habitantes con la facilidad de comprar. Más de 4 millones de personas emigraron a otros países, pero eso ha traído un consuelo, porque cuando ha habido todos estos problemas económicos, los que están afuera envían dinero a través de depositar en bancos en los otros países y hacer conexiones con unos venezolanos que están adentro, que son comerciantes, y cambian el dinero. Porque no se puede hacer directamente. Si se hiciera directo, se pierde con el gobierno casi todo lo que puedan enviar. Entonces, alguien puede enviar $20, pero lo tiene que hacer por vía indirecta para que le llegue una cantidad buena de bolívares. Entonces, ellos han estado... eso ha producido una economía bien difícil, pero lo que viene del extranjero ha ayudado. También muchos venezolanos se han convertido en comerciantes irregulares, sacan la mesa de su casa de comer en el frente y la llenan, por ejemplo, de plátanos. Venden los plátanos y con lo que venden compran más plátanos y comen algo en la casa. Han buscado las soluciones. Y quiero tocar la parte cristiana, evangélica. El peso de los pastores es grande. Recuerden que cuando yo estaba en la Florida, hablé con el agente de seguro porque descubrí que la póliza que yo pagaba por el automóvil era más cara que los ingenieros, los abogados, todo eso. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué si yo soy un misionero, un pastor? Yo no estoy bebiendo, no estoy con drogas, con nada de eso. Y entonces me dijo, mira, se les cobra más a ustedes porque un ingeniero, su carga son los 3 hijos que tiene y la esposa nada más. Pero ustedes si tienen 60 personas, son 60 cargas. Por eso tienen que pagar más, porque la presión con la que viven, y eso se lo hizo saber una hermana a la familia de un pastor en Maracaibo que partió con el Señor, y la iglesia era de 5,000 personas. Entonces los hijos quisieron hacer un sepelio privado, y esta hermana, que era también de la familia, le dijo, es que él no tiene 3 hijos. Tú tienes que hacer el sepelio para 5,000 hijos que él tiene. Y fue así. Entonces, ellos han tenido mucha carga. Los pastores han tenido mucha carga, porque no es la carga de la congregación, sino que es la carga de que tus hijos, la congregación, no pueden comer con tranquilidad, no pueden vestirse, no pueden transportarse. Muchos le llegan y le dicen, pastor, me voy a caminar hasta Perú, para decirles qué significa eso. Es como si alguien se viene caminando de la Florida a Ohio. Son distancias grandes. Entonces, ellos tienen ese peso. La madre que queda sin los hijos, sin los nietos, la esposa que se le va al esposo, todos esos conflictos. Pero ¿qué ha pasado? Hay una cosa que yo quiero asegurar. Ningún pastor come de la basura. Todos ellos Dios les suple. La Biblia dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los hermanos sobrenaturalmente les llega aunque sea una comida.
Sí, yo estoy orando para que le llegue 3 como Elías, pero les llega una. Y es una bendición sobrenaturalmente. Hay hermanos evangélicos que ellos, los vecinos vienen y le dicen, danos algo de comer. Porque nosotros sabemos que Dios te está dando comida, porque a nosotros no nos llega. Entonces, ese ambiente está allí, esa es la economía, pero es un pueblo, el himno nacional de Venezuela dice, gloria al bravo pueblo, y es bravo, es un pueblo que ha luchado, es un pueblo, hay una palabra en inglés, courage. Es un pueblo, es bravo, va adelante, no se detiene. Le ha pasado de todo. Han vivido el apocalipsis, pero también han estado esperando. Y yo quiero, quizás no es el momento, según la pregunta, de decir esto, pero voy a tomarme el atrevimiento de decirlo. Yo fui a muchos lugares. Imagínate, hablé con 700 pastores en esa ciudad que se llama Maracaibo. Y muchos se levantaron y dijeron, Dios tenía 2 años diciéndonos que iba a venir un hombre de Estados Unidos y nos iba a levantarnos con él a un avivamiento. Y ellos y ellos decían, y eres tú. Porque ellos decían, donde nosotros vivimos, nadie viene, nadie especial viene. ¿Cómo va a venir alguien de Estados Unidos y va a llegar a este barrio tan pobre? Pero fue verdad lo que Dios nos dijo, llegaste aquí. Y ellos están muy alegres, ya están cambiando, están haciendo muchas cosas que están cambiando, están subiendo de nivel y sé que eso va a pasar en todo el país. Dígame, José, ¿cómo la Iglesia Casa de Alabanza puede apoyar, ayudar y cuáles son las necesidades principales que tú en tu próximo viaje te gustaría por lo menos poder apoyar a los pastores y a los que están en necesidad allá? Sí, una de las necesidades que ellos tienen es un celular. El teléfono celular les da a ellos la oportunidad no solo de comunicarse, sino estar al tanto con lo que está pasando en la sociedad, las noticias. Y eso allá es costoso, para ellos es muy costoso. Ellos también tienen diferentes necesidades. Algunos quieren Biblia, necesitan Biblia. ¿Cuánto vale una Biblia, hermano? Ellos tendrían que trabajar 6, 7 años para tener una Biblia, porque eso cuesta dinero allá. Las Biblias son importadas, no son hechas allá y no hay forma como resolver eso inmediatamente. Los niños de las iglesias necesitan materiales de estudio. Eso es costoso y ellos lo necesitan. Hay la necesidad de, muchos no me han dicho de eso, pero unos 2 o 3 de computadoras para poder avanzar en ciertas cosas. Hay la necesidad de saber que alguien está pensando en ellos y que los va a ayudar. Pero ellos se alegran mucho cuando yo les digo que el pastor Gilberto, la pastora Ailín les mandan saludos y que quieren algún día ir allá, y eso aplaude porque somos humanos, podemos ser pastores, profetas, misioneros, apóstoles, pero somos humanos, necesitamos saber que alguien está con nosotros. Y yo sé que esta iglesia
va a ser de mucha bendición. Nuestra iglesia no tiene las posibilidades de resolver todos los problemas, pero la iglesia sí tiene una posibilidad que es la más importante de todas, y lo ilustro con un proverbio chino: no les regales el pez a las personas, enséñalos a pescar. Si ellos pueden desarrollar cosas por ellos mismos, eso es muy lindo. Si les regalamos una camisa, pero la camisa da un momento de alegría, va a ser muy útil, pero no va a ayudar a cambiar la nación. Creo que Venezuela va a ser cambiada por el Dios y su gente, sus personas. Dios va a hacer una obra grande. José, posiblemente en la iglesia ahorita hay algunas personas que estén diciendo cómo podemos ayudar, qué podemos hacer. Muchas veces la gente dice, ¿puedo mandar ropa? ¿Puedo hacer? ¿Cuál sería el medio mejor por el cual la iglesia o un miembro de la iglesia que esté sentado oyéndote esta entrevista, cuál sería la mejor forma en ayudarse financieramente a través de las oraciones en el viaje que usted va a hacer otra vez a Venezuela? Sí, bueno, lo primero es la oración. La oración cambia las circunstancias, la oración ayuda muchísimo. Luego, a veces nos parece que yo no tengo $10,000 para ayudar. No se necesitan $10,000 para ayudar. Si tú lo que puedes dar son $20, ya empiezas a ayudar. Hay maneras de que... Hay algo acá en los Estados Unidos que se llama Zelle, que es entre los bancos norteamericanos. Uno puede de una cuenta a otra enviar un Zelle. En 3 segundos alguien tiene un dinero. Y hay personas allá que tienen cuentas aquí, que ellos pueden recibir un Zelle aquí y entregar allá los bolívares. Pero fuera de eso, porque mejor sería que dieran a la iglesia puede ayudar y apoyar el ministerio de esa forma. Entonces, ¿cómo podían en la oración entonces ayudar? Sí, bueno, la oración es interceder por todo tipo de necesidad allá en la iglesia y en el país. Orar por que Dios supla los alimentos, que los estudiantes puedan estudiar, que los trabajadores puedan trabajar para comer. Y sí, la mejor manera de canalizar las ofrendas es a través de la iglesia, porque hay personas que a mí me han dicho, mira, personas de Cleveland que yo he conocido en los trabajos, ¿cómo hago yo para ayudar con eso? Yo les digo, entren a la página web de la iglesia y den la ofrenda y digan que es para la misión en Venezuela. Porque la iglesia va a saber cómo canalizar eso. Pero esta es una iglesia de mucho amor, yo sé que va a respaldar. Y también pido algo extra que es bastante fuerte, y es que hay mucha gente en nuestra iglesia que está preparada en educación, en compañías de gas, en cocina, tienen negocios de peluquería, tienen negocios de ropa, inmobiliarios, etc. Todo ese conocimiento lo puede usar uno para bendecir al país. Y ahora hay Zoom, que puede haber 70 pastores escuchando a alguien que les está hablando sobre algo muy interesante que los va a ayudar a ellos y a su familia. ¿Cuándo tiene planes para regresar, más o menos? Bueno, pudiera ser a finales de marzo, principios de abril, si Dios lo permite. ¿Estuviste cuánto tiempo la última vez y cuánto más o menos no tiene fecha de salida? ¿Vas a llegar allá? Sí, bueno, siguiendo una dinámica primaria, sería estar 2 meses y regresar. Y ahora puede ser que estando allá, si hay necesidad de estar 2 meses y medio, pues estamos y volvemos y vamos, como dicen en inglés, back to back. José, usted mencionó acerca de, en una de las reuniones que tuvimos, que
Otra cosa que la gente pudiera ayudar, usted va a dar conferencia a los pastores y más o menos si alguien quiere, como se dice en inglés, se dice sponsor, quiere apoyar una de esas conferencias a los pastores para animar pastores y a los miembros de su iglesia, más o menos cuánto sería una conferencia de esas. Habla un poquito de esas conferencias que tú quieres hacer allá en Venezuela. Sí, ¿Qué te han pedido que tú hagas? sí, en el momento que estuve allá, que fueron casi 10 meses, conocí a todos estos pastores y ellos, una de las cosas que observamos es la necesidad de un refuerzo en la doctrina, en la palabra de Dios, en cosas como hacemos aquí con nuestros líderes de grupos pequeños, traemos una palabra que dé fuerza para avanzar, o las enseñanzas que se hacen en teología. Pues en estos momentos, cuando yo vaya, pienso, con la experiencia que tenemos, tratar de hacer reuniones con grupos numerosos, poder lograr tener, vamos a decir, 100 pastores en un lugar, 80 pastores en un lugar, donde le podemos dar un refrigerio, ayudarlos a transportarlos y tener una conferencia con ellos. ¿Por qué son necesarias las conferencias? La iglesia venezolana, antes de estos 20 años del gobierno, era una iglesia de 2,5 millones de personas. Durante los últimos 20 años, en las circunstancias más difíciles, ahora la iglesia tiene 8 millones de personas. Tiene canales de radio, han logrado hasta construir templos, todo sobrenaturalmente, porque hay el deseo. Pero cuando creció tanto desproporcionado, hubo que acelerar la preparación de pastores muy jóvenes. Hubo que improvisar cómo enseñar a las personas, porque hubo crecimiento, al extremo de que en la ciudad de Maracaibo se prohíbe que funcione una iglesia a menos de 500 metros de la otra. Porque en estos momentos más difíciles, la más grande esperanza que tienen los venezolanos es Jesucristo, es el Señor. Y por eso ha sido una fuerza el evangelismo allá, se ha luchado y vienen muchas cosas. Yo, sin ir a hacer un trabajo evangelístico, Dios me permitió ganar 200 personas para el Señor. Hay mucha sed, mucha gente que quiere. Sí, es algo tremendo y la iglesia puede apoyar esas conferencias porque ellos no tienen las posibilidades de estar pagando un local para esa reunión, la comida o la transportación. Pero para nosotros podríamos hacerlo si alguien tiene en su corazón todas las personas que pudieran ayudar y canalizarlo con la iglesia. Y si alguien quiere apoyar, alguien en la iglesia dice, yo quiero apoyar una de esas conferencias para 100 pastores, más o menos, ¿cuánto costaría? Sí, yo quiero tener un monto, puede ser más, puede ser menos. Yo pensaría en $120. $120 porque el dólar allá se multiplica y se puede pensar en eso, en la transportación y todo. Motocicleta, sé que en Cuba, cuando apoyamos en Cuba, muchas veces hay una necesidad de casa, los pastores necesitan motocicleta para poder moverse. Usted habla de celulares. ¿Habrá necesidad de esa clase de cosas también que la gente pueda apoyar? Sí hay la necesidad de repente algunas bicicletas, algunas motocicletas, hasta carros económicos se pueden. ¿Qué pasa con el carro? Que no hay mantenimiento. Pero si una persona puede ayudar con el mantenimiento, hay cosas costosas, ¿no? Como la gasolina. Pero he recibido informaciones de pastores en otros lugares de Venezuela se puede conseguir la gasolina más barata. El problema de los que son fronteras
es porque el tipo de gasolina que se vende en Venezuela lo desean afuera. Y entonces ellos lo que hacen es contrabando de gasolina para afuera para ganar algo de dinero y ayudar a la familia. Es una situación bien complicada. Pero yo sé, en este momento voy a ministrarle a personas que me están viendo. Yo sé que Dios va a poner en ti el querer como el hacer para que le digas al pastor, a la iglesia, yo voy a ayudar. Yo voy a ayudar con esto mensualmente. Y eso va a llegar y va a haber bendición. Y creamos por multiplicación. Porque a veces nos parece poco, pero Dios con poco, con 5 peces y 3 panes, ¿no? Algo así, multiplicó para comer 5,000 personas. Y lo va a hacer. Lo va a hacer porque a veces llegaban más pastores que los que esperábamos y también comían. Sí. José, gracias por su tiempo hoy. Agradecemos mucho que te ha reunido conmigo. Nosotros como iglesia, los ancianos de la iglesia te están apoyando, la iglesia te está apoyando, pero sí queremos avanzar la misión en Venezuela. Así que gracias por su tiempo hoy. Gloria a Dios, gracias. Y gracias a ustedes por las oraciones a Venezuela. Amén.